Y vamos a ir directamente al Evangelio, al libro de Lucas, el Evangelio según Lucas, en el capítulo 15. Vamos a ver una de las parábolas tal vez más bella que reúne la Biblia. Hay muchas parábolas, pero esta tal vez es considerada una de las parábolas más hermosas que hay. La parábola del hijo pródigo, verso 11, dice así la palabra del Señor. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Aleluya. Mi tema en esta tarde: el mejor recuerdo. El mejor recuerdo. Es una historia que pudo haber sucedido en cualquier hogar de Palestina. Cuando el Señor está haciendo mención de esta parábola, está pensando en una situación muy común, no solamente en cualquier hogar de Palestina, sino en cualquier hogar donde se levanta una familia y donde muchas cosas suceden dentro del escenario familiar. Y esto el Señor lo trae como ejemplo para dar una gran enseñanza acerca de unos principios espirituales fundamentales. Este mensaje es un mensaje de restauración para la familia. Que yo sé que hoy se celebra el Día del Padre y tal vez muchos están esperando la paliza para el padre.
o están esperando el mensaje alentador para el padre. Pero yo quiero hacer el enfoque hacia la familia, porque el padre no es padre si no hay familia. Para que la función del padre tome lugar, entonces se necesita el escenario familiar para poder desenvolverse. Pero vayamos a la historia. El Señor hace mención de una familia acomodada, una familia adinerada, una familia que tenía un estilo de vida bien establecido. 2 hijos con servidumbre, lo más seguro, y donde ahí no faltaba nada. Y es interesante ver que en esta familia, una familia de recursos, solamente 2 hijos. Y no es raro ver que en muchas familias de dinero hay pocos hijos. Muy diferente a las familias sin recursos. A veces uno ve las familias más pobres y tienen 10 muchachos, 15 muchachos, 12 muchachos. Y uno dice, wow, ¿cómo harán para poder sostener una familia así? Pero la familia de la historia era una familia que tenía 2 hijos. A veces el hecho de poder dedicarse a sostener los bienes que se han adquirido no permiten a los que tienen dinero tal vez procrear muchos hijos. No tienen tiempo para eso. Están dedicados a mantener los bienes de fortuna, a mantener sus negocios. Y le estoy diciendo algo que no es raro verlo en familias con mucho dinero y con pocos hijos. Eso me hace pensar algo que comenté el miércoles, leyendo yo la biografía de Aristóteles Onassis, un magnate de los años 50, 60, que acumuló una gran fortuna con una compañía de barcos en el mundo entero. Y ese hombre, leyendo su biografía, una vida triste, a pesar de haber acumulado una inmensa fortuna, una vida triste, 2 hijos apenas, 2 hijos bien infelices, donde ellos confesaban su infelicidad pública, y donde entonces al final la heredera de toda esa fortuna fue una nieta que el señor Aristóteles Onassis nunca conoció, porque la nieta nació 10 años después de haber fallecido, y ha sido la heredera de toda esa gran fortuna. Digo esto porque es frecuente ver este tipo de ejemplo. Pero vayamos al hogar, y yo quiero invitarle a usted para que viaje junto conmigo y vamos a adentrarnos un poco en la historia que nos compete analizar hoy. El hijo menor vivía bien, no le faltaba nada, lo tenía todo, tenía las mejores opciones, las mejores oportunidades, lo que desearía tener cualquier persona en la vida. Ese joven lo tenía. Lo más seguro que tenía una buena habitación, tenía un buen colchón. Si estuviera viviendo en esta época, tendría el mejor televisor, el mejor estéreo, el mejor equipo electrónico, las mejores comodidades. Las tenía aquel joven. Tal vez por el hecho de ser menor, era consentido. Y tal vez ese es un fenómeno que sucede con mucha frecuencia. Los hijos menores a veces entonces son los consentidos de la familia. ¿Verdad que sí?
Son los Benjamín de la familia. Y son los que entonces muchas veces los consentimos más. El primogénito ese lleva palo hasta en el apellido. Porque cuando nos estrenamos como padres, queremos entonces lucirnos como padre y tratamos de enderezar a los hijos. Pero ya cuando nace el último, donde ya tal vez estamos un poco más cansados, donde ya entonces tratamos de consentir a los hijos. Y posiblemente, aunque esta familia tenía 2 hijos, el menor tenía una actitud totalmente distinta al mayor. Y la historia no los corrobora. Pero yo quiero, cuando le invito a que viaje conmigo a este hogar, yo quiero que también nos imaginemos un poco. Y no me vaya a juzgar por tal vez las cosas que yo pueda decir acá. Porque creo que Dios nos dio también la imaginación para nosotros poder pensar un poco. Y poder imaginarnos un poco que aunque la Biblia no lo detalle, nosotros podemos pensar que muchas de esas cosas pudieron presentarse de esa manera. Este hijo lo tenía todo. Pero llegó un día sucedió la tragedia que sucede en muchos hogares. Cuando aquel hijo, ya cansado de aquel estilo de vida, entonces enfrenta al padre. Se cansó de estar en la casa y quiso hablar con el papá y decirle: papá, me voy. Ya no quiero más este estilo de vida. Necesito que me des lo que me corresponde porque quiero empezar a vivir mi propia vida. Quiero empezar a tener mis propias experiencias. No quiero que me sigas controlando tal vez el horario de llegar a la casa. ¿Aló? Quiero vivir mis propias experiencias. Y mire, qué triste el día cuando esas cosas ocurren. Cuando llega entonces la triste realidad de que los padres decimos: ya no es un niño, ya no lo puedo tener agarrado de la mano, sino que ahora está tomando sus propias decisiones. Y estoy seguro que el padre tal vez trató de hacerlo reflexionar: pero mijo, si aquí no te falta nada, aquí lo tienes todo. Todo es tuyo. Tú puedes disfrutar de todo lo que hay aquí. Pero el joven sentía una insatisfacción en su corazón y él quería entonces experimentar. Lo que quieren experimentar los jóvenes. Mire, a mí a veces me da risa y a veces me da temor. Cuando mi nieto, Nathaniel, que apenas ahora va a cumplir 10 años, me dice: papá, porque me dice papá, ya yo no quiero seguir siendo niño, yo quiero ser un teenager, o por lo menos un pre-teenager. Y yo me río, porque él ya quiere como volar. Y yo creo que eso es algo que a todos nos ha pasado. Cuando teníamos esa edad, ya queríamos tener 15, soñábamos con los 15, porque ya a los 15 nos íbamos a sentir como más grande. Cuando llegamos a los 50 queremos tener 15 también otra vez. Pero son cosas naturales en la vida, y estoy seguro que este joven pasó por ese proceso. Aun cuando lo tenía todo, él se cansó de que le controlaran su vida. Él se cansó de estar en esa rutina, en esa monotonía de vida que tal vez llevaba ahí en ese lugar, a pesar de tenerlo todo. Y es entonces cuando le pide a su padre que le dé la herencia que le corresponde. Quiero acotar lo siguiente: dentro de la ley judía,
La ley le daba el derecho a los jóvenes cuando cumplían la mayoría de edad de poder exigirle al padre, a sus primogénitos, a sus progenitores, la herencia que le correspondía. La mayoría de edad en aquel tiempo no era a los 21 años, era a los 30 años. Todavía a los 28 y 29 tenían que usar pantalones cortos, por decir. Eran mayores de edad a los 30 años. Y aquí vemos entonces pidiéndole la herencia de lo que le correspondía a él. Mire, y si los padres muchas veces lloramos cuando nuestros hijos salen por la puerta porque van a estudiar en otro lugar, en otro estado, en otra ciudad. Si lloramos cuando nuestros hijos se nos casan y se van y aceptamos aquello porque es la ley de la vida, qué triste debe ser cuando los hijos entonces en una situación de esta llenan su maleta y salen y tiran la puerta hacia un futuro incierto, sin saber lo que les espera, sin saber a lo que se van a enfrentar en la vida, sin medir las consecuencias, sin valorar los privilegios y las bendiciones que Dios a veces nos da. Pero eso es algo que se repite, y eso es algo muy común verlo hoy día también en nuestros días. Y dice la historia de que el padre entonces le entregó la parte que le correspondía. Mire, un muchacho que actúa de esta manera, que tiene un nivel de inmadurez y que lo está presentando cuando toma esta acción delante de su padre, y ahora con los bolsillos llenos de dinero. Imagínese un muchacho con real en los bolsillos. ¿Qué no hace? ¿Qué no hace un muchacho que tal vez conoce el precio de las cosas, pero no conoce el valor de lo que cuesta conseguir eso que se le ha entregado? Y cuando uno tiene las cosas fáciles, mire, uno no le importa botar el dinero. Uno paga las cosas dobles y uno siente el orgullo de aquello, porque eso no te lo sudaste tú, eso no se lo sudó uno, y entonces actúan de esa manera irresponsablemente, se vuelven locos, en otras palabras. Y dice la historia que agarró todo lo suyo y se fue. Besó a su padre, y por supuesto se le pondría el corazón bien pequeño cuando el hijo tomó aquella decisión, y lloró, y tal vez viéndolo caminar hacia un futuro incierto, sin saber qué sería de su hijo, ese hijo que había amado, ese hijo que amaba, ese hijo complacido en todas las cosas, pero que había tomado aquella decisión. Lloró, pero nunca dejó de pararse tal vez en el balcón de aquella casa, esperando algún día de que ese hijo amado recapacitara y volviera al hogar. Aleluya. Veamos ahora al hijo lejos del hogar. Ya salió de la casa, ya se siente dueño de su propia vida, ahora sí, y se siente envalentonado y con el bolsillo lleno. Ay, ay, ay. Y me imagino frotándose las manos. Ahora sí voy a disfrutar la vida. Y salió. Dice la historia que él se fue a una provincia apartada, a un lugar lejos de su casa, lejos de su entorno. Él ya no quería estar en el entorno. Él quería la gran metrópolis. Él quería probar mundo. Él quería experimentar la vida. Él quería
Él deseaba, él anhelaba aquello cuando él toma aquella decisión. Lo primero que hace un muchacho cuando tiene real en el bolsillo, ¿qué es lo que hace? Presumir lo que ahora tiene. Y él estaba, se sentía poderoso porque él ahora tenía la libertad que quiso y tenía la herencia que le correspondía. Y se fue. Y en esa provincia donde llegó, lo primero que hizo fue llegar a un dealer de caballos. Deme un caballo, por favor. Y le dice el vendedor, ¿cuál quieres? Ese, el mejor, ese que está ahí, al que le roncan los cascos. Y por supuesto, teniendo dinero, él no iba a comprarse un burro. No es de lógica. Teniendo los recursos y necesitando un vehículo, un medio para movilizarse, iba a comprar un burrito. No. Él tenía dinero para comprarse un caballo. Y usted dirá, pastor, y eso no lo dice la Biblia. Y yo sé que no lo dice, pero yo lo invité a usted a un viaje y que usted piense un poco junto conmigo también. Aleluya. ¿Qué es lo que hace un muchacho hoy día cuando se le entrega dinero? Lo primero que quiere comprarse es un carro. Y no cualquier carrito de esos regulado. No, quiere comprarse un Camaro de esos, un Mustang de esos 400 caballos. O un Corvette. Otros sueñan con una troca de esas, una troca perrona, como le dicen por ahí. Y quieren la mejor, la más lucida, la más bonita. ¿Y qué quieren? ¿Qué otra cosa quieren? Quieren entonces cambiar su indumentaria. Él ya no quiere ser el provinciano, el hijo de don fulano, sino que él ahora quiere ponerse la mejor pinta. Y tal vez se fue allá al mall de la ciudad, al lugar, y se compró lo mejor. Ese no se metió en Goodwill. Ese se metió en la mejor tienda. Y dijo, no, déjeme, yo quiero un traje para mi medida. ¿Y qué? No, yo quiero un Pierre Cardin. O yo quiero la marca. Y se compró lo mejor. ¿Por qué? Porque tenía dinero. Él estaba presumiendo. Y llegó tal vez a la barra, al bar. Y allá entonces ya con los amigos que empezaron a acercársele, porque cuando uno ve que llega alguien así bien postado, bien indumentado, y que se ve que por la maleta se saca el pasajero y dicen, no, este tiene, mira, sí, yo quiero ser amigo de fulano de tal. Y ahí empezaron a sobrarle entonces los amigos. Y me imagino a este hombre, a este joven presumiendo de lo que tenía, de esa herencia, de todos los recursos que tenía, y brindando la primera ronda, la segunda ronda, esa la pago yo, dale a todos ahí. Pastor, no abuse con la palabra. No, yo no estoy abusando. Yo quiero que usted se imagine. ¿Y sabe por qué? Porque esta parábola no se queda perdida en la historia. Esta parábola se actualiza al día de hoy, cuando podemos ver entonces muchachos, personas que por alguna razón se apartan de esos comienzos, de esos ejemplos que recibimos nosotros en el inicio de nuestra vida, en esos valores que se nos sembraron para nosotros ser entonces formados como buenos ciudadanos, como buenas personas, con buenos modales, con una visión bien clara y determinada en la vida. Pero a veces pasan cosas que nos hacen perder el horizonte y nos llevan entonces por caminos torcidos, que aunque no queríamos transitar esos caminos, algo en la vida hizo que cayéramos entonces en situaciones
terribles, no solamente para nuestra vida, sino la tristeza para la familia también. Y estoy seguro que la determinación de este joven trajo tristeza para su familia. Así como el padre lloró por la determinación de él, el resto de la familia también se sintió por una decisión errónea en la vida. Pero yo no quiero regresar a la casa del padre. Estamos con el hijo allá donde se fue, en la provincia. Y estando allá en la provincia, viviendo la vida loca, empezó entonces a malgastar. Cuando dice la Biblia que empezó a malgastar, ¿cómo malgasta un joven descarriado? Ese se buscó la mejor novia del pueblo. Lo más seguro que se buscó, la muchacha empezó a salir con mujeres, a mujeriar. Empezó entonces a emborracharse. Empezó entonces a presumir, a pasear entonces con su caballo por todo ese pueblo, presumiendo lo que había en su corazón. ¿Y saben por qué? Dice la Biblia que cuando se fue lejos a una provincia apartada, porque cuando uno va a pecar, el que va a pecar no peca aquí en el parqueo de la iglesia. No. El que quiere pecar, entonces sabe a dónde ir. Se va lo más lejos posible allá de Atlanta hacia el sur, para abajo. Que no lo conozca nadie. Aquí no me conoce nadie en este condado. Y por aquí puedo pecar. Aquí me puedo meter en cualquier taberna y beberme lo que yo quiera. Y aquí no hay nadie conocido. Él no lo iba a hacer cerca de su familia. Él no lo iba a hacer cerca de sus padres, de sus hermanos, de su hermano, de los tíos, de los primos, de los vecinos. Sino que él entonces quiso irse lejos para poder entonces hacer todo lo que hizo. Pero cuando llega la desgracia y la miseria, entonces las cosas empiezan a cambiar. Ese joven pensó que lo que tenía le iba a durar toda la vida, que no se le iba a acabar. Y gastaba y gastaba y pagaba y compraba y hacía esto y hacía aquello, sin pensar de que esos recursos tarde o temprano se le agotarían. Y ahí entonces es cuando empiezan los problemas, cuando él empieza tal vez ahora a pensar un poco. Él quería entonces probar muchas cosas, pero se encontró con que ya la cuenta estaba casi en rojo. Y le llegó la cartica esa que le mandan los bancos a uno, le dice: mira, te están rebotando los cheques. Y fue al cajero, al ATM ese, y nada, le saliera un papelito: no hay saldo. Ya no había los recursos. Ya todo se había agotado. Porque un día todo se le acabó. Y dice entonces que fue a buscar, bueno, no dice que fue a buscar a los amigos, pero yo me imagino que si él hizo un grupo de amigos, él buscaría a los amigos. Oye, mira, ¿no me podrás prestar por ahí $100? Y yo te los pago porque déjame tratar a ver si puedo recuperar algo. Y los amigos le dieron la espalda. Cuando uno tiene y hay, ¿cómo? Mire, le sobran los amigos. Pero cuando a uno le empieza a fallar y a faltar todo, los amigos, ahí se demuestra realmente quiénes son verdaderos amigos. Y ahí entonces nadie metió la mano por el joven, sino que dice la historia que entonces se vio en la necesidad de salir a buscar, a ver dónde podía conseguirlo. ¿Están conmigo? Y compró el periódico del día, o consiguió un periódico por ahí tirado. Estamos pensando, estamos imaginando, buscando los clasificados, a ver dónde había una chambita, a ver qué podía hacer para tratar de recuperarse y mantenerse.
Y de repente vio el clasificado de que hay un lugar donde de repente hay trabajo. Y fue a la finca. Y habló con el encargado de la finca. Mire, yo vengo por la posición. Le dijeron, yo soy administrador. Tal vez le echó el cuento allá de cuando estaba con su padre. Mi padre tenía una finca y yo también, mire, yo me involucraba todo. Y yo puedo administrar este negocio. Le dicen, no, aquí no estamos buscando administrador. Y encargado de la finca tal vez para lidiar con los animales. No estamos, esa vacante no está disponible. Bueno, yo también soy chofer, yo puedo manejar ahí las carretas. No estamos buscando chofer. Lo único que hay es apacentar cerdos. Si le gusta el trabajo, ahí está disponible. Aleluya. Y dice la historia que ese fue el lugar entonces donde él pudo empezar a mirar su tragedia. Cuando él tuvo entonces que apacentar cerdos. Mire, para los judíos el relacionarse con los cerdos era una maldición. O sea, los judíos bien lejos con todo lo que es los animales, los cerdos. Y esa era la única posición en la cual él podía ahora alivianar un poco su tragedia personal. Y dice la historia entonces que él empezó a lidiar con los cerdos. Bueno, no lo dice así, yo me lo imagino. Pero cuando él accedió a este trabajo, ¿qué es lo que tenía que hacer? Apacentar cerdos. ¿Qué es apacentar cerdos? Bueno, mira, tú tienes que agarrar los cerdos que están aquí y llévalos a aquel corral para que entonces allá ellos puedan comer. Allá les ponemos sus algarrobas, que yo no sé qué es lo que es algarrobas, pero allá le ponían el alimento donde ellos tenían que comer. Y tienes que bañar a los cerdos. Y bañar a los cerdos en esa época no es como la tecnificación que hay hoy día en las fincas, en los criaderos de cerdos. Que hoy día ni tocan los cerdos, sino con máquinas bañan los cerdos, desinfectan todo y sacan entonces el alimento porcation food para alimentar a los cerdos. Allá no había eso. Allá él tenía que bregar con los cerditos, agarrarlos y tratar entonces de bañar a los cerdos y traerlos otra vez al lugar donde ellos comían, al chiquero donde ellos se revolcaban y comían. Y dice la historia que él, cada vez que traían ese alimento, él trataba de agarrar el alimento de los cerdos. ¿Sabe usted cuál es el alimento de los cerdos? Ese alimento regularmente en nuestros pueblos, en nuestras provincias, cuando se le da alimento a esos puerquitos caseros, es todos los desperdicios que uno va acumulando, ¿verdad? De la semana, uno lo va acumulando ahí para los cerditos. Y le dice uno, mira, ándate ahí donde doña Carmen y todos los desperdicios que me los mande, por favor, para darle comida aquí a los cochinitos. Y esa comida que se va acumulando, que se va fermentando, es lo que se le tira a los puerquitos para que ellos comieran. Como yo no sé lo que es algarroba, bueno, eso es lo que este hombre comía. Comida para puercos, comida para cerdos. Y eso, comiendo de su tragedia, de sus malas decisiones en la vida, hizo entonces que él tuviera un momento de lucidez y recordar allá los tiempos en la casa de su padre, recordando tal vez la infancia, recordando tal vez la juventud que vivió, recordando su cuarto, su habitación, los privilegios, la mesa, los manjares, la servidumbre sirviendo aquella comida apetitosa, y tal vez toda aquella película pasó por la mente de aquel joven, recordando los tiempos buenos en la casa de su padre. Qué triste. A veces
nuestras malas decisiones nos llevan a tocar fondo en la vida, a tener entonces que cosechar de nuestra propia siembra, de nuestras malas decisiones, de las cosas que no hemos sabido valorar en la vida, de las oportunidades que la vida nos ha dado, que Dios nos ha dado a través de la vida y que no sabemos valorar. A veces hay un dicho que dice, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Cuando perdemos eso es cuando nos damos cuenta. Mira lo que tenía en mis manos y yo no supe valorar la bendición que yo tenía. La bendición de poder tener una familia, la bendición de poder tener un padre, la bendición de poder tener un hogar, de poder tener principios, de poder tener consejo, de poder tener normas, pautas que van formando nuestra vida. Y a veces eso no lo valoramos, sino que queremos entonces vivir la vida a nuestra manera. Y decíamos, yo recuerdo cuando yo de muchacho decía, no, mis viejos no me entienden a mí, son viejos, ya están viejos. Y yo me sentía como superior a ellos en el pensamiento, que yo sabía más que ellos. Y qué equivocado estaba. Qué equivocado estaba. Cuando después pude entender de que la experiencia de la vida, mire, eso no tiene precio. Hay un conocimiento que adquiere el hombre a través de la vida que no se consigue en las universidades, que no se aprende en la escuela. Se aprende ahí en la escuela de la vida, a través de las pruebas, a través de los sufrimientos, a través de las situaciones difíciles, de las reflexiones. Podemos entonces entender y apreciar y valorar lo que Dios nos ha dado. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. No reniegue de lo que Dios le ha dado. No reniegue de esas bendiciones que Dios ha añadido a su vida. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. Gloria al Señor para siempre. Dice que comenzó a faltarle en su vida y comenzó a tener hambre. ¿Ha tenido usted hambre alguna vez? No, yo no me refiero al hambre de esa de que usted no desayunó hoy o que no come desde ayer. No, yo no me refiero a esa hambre. Me refiero al hambre de verdad. Al hambre esa donde cuando la gente se va secando por falta de alimentos. Cuando usted ve esos niños del África ya, esas gentes que parecen esqueletos caminando, que se van secando. Eso es un hambre acumulada de años. Hambre. Hay gente que lo que come es no solamente una vez al día, comen 2 veces a la semana si acaso, y cualquier basura, cualquier cosa que se mueva. Eso es hambre. Yo estoy seguro, yo aquí a todos los veo rozagantes, rosaditos. Aquí estoy seguro que aquí nadie ha pasado esa hambre. Si usted no desayunó hoy, bueno, ese es problema suyo si usted no desayunó hoy. Pero eso no es hambre. Hambre es una situación que lo lleva a uno entonces, mire, a ver espejismos. Si usted ve un papel moviéndose, ya usted lo ve como una chuleta y quiere comérselo. Hambre es entonces agarrar cualquier cosa que se mueva. De mosquito para arriba todo es cacería. Hay un dicho por ahí que dice, cuando hay hambre, todo lo que se mueve es bueno, es bien recibido. Eso me hace pensar épocas tremendas, cuando la época allá en Alemania, cuando habían los campos de concentración nazis. Esas historias, mire, son espeluznantes. El hambre que pasó esa gente.
Y usted ve los reportajes como salían cadavéricos de aquel lugar. Y donde decían que cualquier cosa era comida, cucarachas, ratones, basura, cualquier cosa. Porque había un hambre fijada en la vida de esta gente. Cuando llega el hambre, se acaba el orgullo. Hay gente que usted le sirve algo y dice, ay no, yo no como eso, no, yo no como eso. Cuando hay hambre, hasta el plato usted se lo come. Cuando hay hambre, usted no dice, sí, no, póngame. Porque ahí entonces el orgullo del hombre se acaba. El orgullo es tremendo. Hay gente que ponerse ropa usada, ay no, yo no me pongo eso. Ropa de Goodwill, no. A mí me llevas al mall. Y es orgullo. Pero cuando llega la tragedia, cuando llega la calamidad a la vida, entonces esas cosas pasan a un segundo plano. Y ya entonces es una supervivencia. Hay algún instinto que se dispara en el hombre por sobrevivir, por poder cubrirse. Mire, es triste cuando uno ve esos reportajes de gente allá en Nueva York, en esas ciudades bien frías, durmiendo en un cartón bajo un puente. Gente como usted y como yo, gente con familia. Más seguro que tienen familia, tienen padres, tienen hijos. Pero algo en la vida los llevó a esa situación. Y donde ahí se les acabó el orgullo, donde ya no existen marcas en su mente. Sí, porque lamentablemente nuestra sociedad está marcada por eso. Ay, no, yo no me pongo esto. Eso tiene que, yo uso es pura marcas. Y gente que se llena la boca con las marcas. Y yo respeto a quien le guste las marcas, ¿no? A quien no le gusta. A todos nos gustan las cosas buenas. Pero el problema no es ese. El problema está en el corazón del hombre, que a veces Dios tiene que procesar al hombre para que el hombre pueda entender y pueda alcanzar el propósito. Y dice entonces que un bendito día en esta historia, él comenzó a hacer memoria. Cuando fue a buscar trabajo, y esto es algo interesante, porque a veces podemos estar capacitados para desarrollar un trabajo. Tal vez, ¿cuántos ingenieros, cuántas personas no llegan de nuestros países con títulos reales, estudiados, sudados? Y vienen entonces buscando una posición de ingeniero y terminan de portero. Pero si eso es lo que hay, mira, lo hacemos. Y ese fue el caso de este joven, que tal vez presumiendo todo lo que él sabía y conocía, terminó entonces cuidando cerdos. Pero un día, el bendito día de esta historia, comenzó a hacer memoria de la casa de su padre. Si había un buen recuerdo en él, si había una buena memoria en él, era la casa de su padre. Aleluya. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Padres, ahora voy con usted, padre querido. Hay situaciones en las que nosotros estamos llamados a hacer de nuestro hogar el mejor recuerdo de nuestros hijos. Estamos llamados a hacer de la casa, de nuestro hogar, el mejor recuerdo sembrado en ellos, en nuestros hijos. ¿Saben por qué? Porque los hijos crecen. Y tarde o temprano los hijos se van. Esa es la ley de la vida. Así como un día nosotros salimos del hogar, nos vamos.
Pero qué lindo es cuando uno como padre ha forjado, ha sabido dar todo por el todo para tratar de crear el mejor entorno en la crianza de nuestros hijos, con los mejores ingredientes, con los mejores valores, con los mejores principios en ellos, con el mejor consejo. Porque tarde o temprano ellos saldrán del nido. ¿Y qué les quedará a ellos si no es el recuerdo de una buena formación en el hogar? El consejo de los padres, el ejemplo que nosotros pudimos haberle dado a nuestros hijos. Esa es la base de la mejor herencia que nosotros podemos darles a ellos, que cuando crezcan, que cuando prosperen, o cuando la vida los hiera por cualquier razón o por motivos distintos, que en medio de la calamidad ellos puedan levantar su cabeza y decir: mi mejor recuerdo lo tengo en la casa de mi padre. Aleluya. Que esa figura nosotros podamos fijarla en el corazón de nuestros hijos. Ese es el llamado, esa es la responsabilidad que tenemos. No solamente es comprarle el PlayStation al niño, no solamente es llenarle la nevera de comida y que tengan los tenis nuevos. No solamente es eso, eso es parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Pero hay otras cosas en las que nosotros tenemos que empeñarnos para que ellos puedan entonces anhelar la casa de mi padre, la casa de nuestros padres, la casa de nuestros ancestros, la casa de nuestros viejos, la casa paterna, la casa materna, donde ahí se respiraba amor, se respiraba perdón, se respiraba misericordia, donde ahí había entonces el consejo adecuado para nuestra vida. Yo sé que hay personas que tal vez no tienen el mejor recuerdo de la casa de su padre o de la casa de sus padres. Y yo lo sé, que han sido marcados, tal vez heridos por padres altaneros, por padres malformados, tal vez hiriendo a los hijos con palabras, llamándolos por nombres hirientes, y que marcaron el corazón de muchos hijos. Y qué triste es a veces guardar un triste recuerdo de la casa del padre, de la casa de la madre o de los padres. Qué triste es, pero qué lindo es cuando nosotros, los que ahora tenemos conciencia de lo que significa la paternidad, de la bendición que es tener nuestros hijos, ese tesoro que Dios nos ha dado, y poder entonces trabajar en función de esos hijos que Dios nos ha prestado para formarlos, para establecerle en el corazón de ellos los verdaderos principios que formarán su vida en el futuro y que los hará entonces hombres y mujeres de bien, que sepan tomar decisiones en el momento que tengan que hacerlo. Que cuando ellos crezcan, nosotros podamos entonces tener la seguridad de que hemos hecho nuestra parte y nuestro trabajo. Sé que muchos lloran cuando piensan entonces en la infancia, porque no tuvieron una infancia buena ni feliz. Recuerdan solamente los golpes, palos o palabras maldicientes o hirientes. Los hijos crecen y se van, y muchos salen con grandes heridas o cicatrices. Y entonces, ¿qué es lo que queda después que los hijos crecen y se van? Una casa vacía, con dos viejos ahí y una casa vacía. Ya los hijos salieron del nido, ya emprendieron su propio vuelo, su propio destino. ¿Y para qué sirvió tanta pelea en la casa? ¿Para qué sirvió
tanto conflicto con los hijos, cuando no supimos aprovechar, hacer de nuestro hogar una bendición que Dios nos dio, sino que todo fue pelea y pelea y pelea y pleito por esto y por aquello. Cuidado con los muebles, cuidado con la alfombra, cuidado y me rompes el jarrón, y cuidado con esto, y tratando de resguardar cosas. ¿Para qué? A la final queda la casa vacía, y después queda aquel sentimiento en los padres de no haber hecho el trabajo que debieron haber hecho. Mire, a veces es mejor entonces no tener muchas cosas en la casa. No haga de su casa un museo donde los niños no puedan hacer nada. Hay gente que tiene un museo y los niños están así prisioneros. No pueden correr porque todo lo que hay es vajilla fina y todo es cristalería traída de allá, de por allá. Y esto me lo trajeron de allá. Y los hijos ahí, sometidos a una situación, robándole nosotros el espacio y la felicidad que ellos necesitan y que son parte complementaria de nuestra vida. Simplifique la vida para sus hijos y haga de su hogar un hogar feliz, un hogar que fluya. Y no se preocupe, si se quiebra algo, mire, se repone. Y si no se repone, gloria a Dios. Pero lo importante, lo más importante no es eso. Las cosas que podamos tener, lo más importante ya lo tenemos y son nuestros hijos. Hagamos de nuestro hogar una bendición en nuestra vida. No conviertas tu hogar en ese lugar de peleas, de pleitos y de malos y tristes recuerdos. La mejor herencia no es la casa, y con esto ya estoy terminando. La mejor herencia no es la casa que podamos dejarle a nuestros hijos. La mejor herencia no es el cheque del seguro social o los ahorros que nosotros pudimos acumular para que ellos puedan tener un mejor porvenir. Si se lo deja, gloria al Señor, eso no está mal y no está de más. Pero eso no es lo más importante, porque a veces hay padres que se encierran y se fijan es solamente en esa meta, en poder dejarle cosas materiales a los hijos, porque ya cuando nos vayamos, ¿qué va a ser de ellos? Ni las propiedades o las cosas que podamos acumular, sino lo mejor que podemos darle a ellos es el mejor recuerdo de unos padres que supieron hacer su trabajo para su vida, que supieron aprovechar la bendición de haber tenido unos hijos que los levantemos no para este mundo, sino para Dios, para la eternidad. Y por eso el cierre de esta parábola es hermosa. Cuando aquel padre, en la esperanza que siempre aguardó en su corazón de que algún día su hijo recapacitaría y volvería, se le cumplió de una manera maravillosa cuando un día vio una figura lejana. Y mire, y aún a la distancia, el corazón de aquel padre tal vez palpitó. Algo le dijo: ese es mi hijo, se parece a mi hijo, camina como mi hijo. Yo estoy seguro que ese es mi hijo. Aún cuando venía ya tal vez golpeado por la vida, encorvado por la vida que había llevado, andrajoso, sucio, hediondo. Pero aún así aquel padre salió al encuentro porque algo le dijo: ese es mi hijo. Aleluya. Y qué lindo el encuentro entre aquel padre y la reconciliación de aquel hijo. El perdón, la misericordia de aquel padre y el perdón de aquel padre hacia aquel hijo que un día había tomado una mala decisión. Aleluya. Ese padre, esa figura del padre, ciertamente es Dios. Esa figura del hijo
es de todos aquellos que se han apartado del camino del Señor. Todos aquellos que por alguna razón le han dado la espalda a Dios, pero que Dios siempre en su gracia, en su amor y en su misericordia, siempre tiene los brazos abiertos para recibirnos el día que nosotros decidamos hacerlo. El Señor nos llama. El Señor nos espera con los brazos abiertos. No importa la situación. Por eso yo dije al principio de la enseñanza, esto es un mensaje de reflexión para la familia. No es solamente entonces la figura del Hijo, sino también la figura del Padre. Y el complemento entre el uno y el otro para poder lograr nosotros los verdaderos objetivos en la vida, para lo cual Dios nos dio la vida. Dios nos hizo para que fuéramos felices. Y solo Dios satisface el corazón del hombre. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Vamos a estar de pie en esta tarde. Solo Dios satisface el corazón del ser humano. Dios nos llama. Dios nos hace el llamado para que entonces nosotros, sus hijos, podamos venir confiadamente a su presencia. No importa los golpes que hayamos llevado en la vida, no importa la condición a la que hayamos llegado, no importa lo que hayamos pasado, Dios nos espera con los brazos abiertos y nos llama a la reconciliación, al amor y al perdón. Aleluya. Vamos a orar en esta tarde. Vamos a orar, y mientras oramos, Dios te está llamando. Dios te está brindando un lugar. Dios te está dando una invitación para que tú atiendas la voz de Dios el día de hoy. Señor Jesús, gracias. Gracias por esta preciosa parábola del Hijo pródigo. Porque un día, Señor, así éramos nosotros. Estábamos lejos de ti. Habíamos decidido, por cualquier razón o motivo, vivir lejos, Señor, de tu palabra, lejos del buen consejo, lejos, Señor, de tu amor, de tu gracia. Pero la vida, Señor, la vida da vueltas y pudimos experimentar tantas cosas, Señor, en el camino, en el mundo, Señor. Cosas que nos marcaron. Cosas, Señor, que se han fijado en nuestros corazones y que no podremos olvidar jamás. Pero qué lindo, Señor, el día que pudimos escuchar el mensaje de salvación, de amor y de perdón. Y cuando pudimos decirte, Señor, aquí estoy. Aquí está mi vida, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por ese bendito día, cuando pudimos recapacitar y venir al encuentro contigo. Gracias. Te pido, Señor, que en esta tarde toques los corazones, Señor. Que en esta tarde tú sensibilices cualquier corazón endurecido. Cualquier corazón, Señor, que todavía se resiste a la voz de Dios. Toca, Señor, y que el milagro de la transformación de la vida, Señor, se produzca hoy en esos corazones. Gracias te damos, Señor, una vez más. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. El Señor te llama en esta tarde. Hay lugar para ti en la presencia del Señor. Este mensaje no es un mensaje que viene por casualidad. Es un mensaje que viene de Dios para el corazón hambriento y el corazón necesitado. Lo que hay es que reconocer nuestra condición y nuestra situación. Dios te llama y Dios te ama. Y Dios quiere transformar
y cambiar tu vida. Habrá alguien en esta tarde que dice: yo necesito eso. Yo soy ese hijo pródigo. Yo soy esa persona que por cualquier razón me he alejado, me he apartado. He decidido vivir mi vida a mi manera, sin seguir el consejo de Dios. Dios te llama para que hoy entregues tu corazón a Cristo. ¿Habrá alguien? Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Dios te bendiga. Gloria al Señor. Dios conoce tu corazón y conoce tu vida. Y Dios conoce nuestros corazones y conoce las luchas que hay dentro de nosotros. Él sabe las cosas por la cual pasamos y por la cual atravesamos. Pero lo importante es hacer como un día este joven hizo cuando determinó en su corazón y dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso es lo que Dios está esperando. Bendito sea el Señor para siempre. Vamos a orar para ya finalizar nuestro servicio en esta tarde, y que después de finalizar y que salgamos de este lugar, podamos meditar en este día especial donde se conmemora el Día de los Padres. En muchos países se celebra hoy. Que podamos pensar bíblicamente, que podamos verlo desde el punto de vista que Dios lo mira, que no es solamente entonces el ser el padre proveedor. A veces hay padres que se llenan la boca: no, yo le doy a mis hijos esto y aquello, y sí, qué bueno, esa es tu responsabilidad, es nuestra responsabilidad. Pero hay algo que tal vez no se está forjando, y es dejarle a ellos el mejor recuerdo de mi paternidad, el mejor recuerdo de la casa que pude proveerles, el mejor recuerdo de los principios espirituales, que son los que van a marcar la vida de nuestros hijos en un futuro. Señor, gracias te damos en esta hora. Gracias por tu palabra, Señor, ha sido expuesta y predicada. Y gracias, Señor, porque podemos utilizar nuestra imaginación para revivir, Señor, un drama que no solamente es del tiempo antiguo, sino que es un drama